Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Yo soy y estoy súper emocionada de compartir hoy un vídeo que en realidad es un poquito diferente a lo que normalmente hago, pero que siento que es muy personal y que muchos de ustedes se podrán identificar. Hoy vamos a hablar de algo que para mí fue un antes y un después en mi vida. Algo que llegó de manera inesperada, como una brisa fresca en un día caluroso, y que me cambió para siempre. Sí, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Method de Mir, y la influencia que tuvieron en mi vida. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que aquí encontrarán contenido que les va a encantar, desde tutoriales de maquillaje hasta reflexiones sobre la vida, pasando por alguna que otra locura que se me ocurre. Así que bienvenidos a esta gran familia. Bueno, ¿por dónde empiezo? Recuerdo que estaba pasando por una etapa un poco difícil. Me sentía un poco perdida, sin mucha motivación y con la sensación de que la vida era un poco monótona. Tenía mi rutina, mi trabajo, mis amigos, pero sentía que algo faltaba. Algo que me hiciera vibrar, algo que me sacara de esa zona de confort en la que me había instalado cómodamente. Un día navegando por internet, me topé con un vídeo de una serie turca llamada Erkenci o Pájaro Soñador, protagonizada por Can Yaman y de Method de Mir. La verdad, al principio no le presté mucha atención. Pensé, otra serie romántica más. Pero algo en la química entre los protagonistas me llamó la atención. Era algo diferente, algo especial. Así que decidí darle una oportunidad y empezar a verla. Y ahí fue donde todo cambió. Desde el primer capítulo quedé completamente enganchada. La historia de Can y Sanem, la energía arrolladora de ambos actores, los paisajes impresionantes de Estambul, todo era mágico. Me enamoré de la serie, de los personajes, de la cultura turca. Pero más allá de la serie en sí, lo que realmente me impactó fue la pasión que transmitían Can Yaman y de Method de Mir. Su entrega, su dedicación, su profesionalismo me inspiraron profundamente. Me hicieron darme cuenta de que en la vida, es importante hacer lo que te apasiona, perseguir tus sueños y no conformarte con menos. Empecé a investigar más sobre ellos, sobre sus carreras, sobre sus vidas personales. Descubrí que ambos habían trabajado muy duro para llegar a donde estaban. Que habían superado obstáculos, que habían luchado por sus metas. Y eso me motivó a hacer lo mismo. Ver cómo Can Yaman se dedicaba al fitness, a mantenerse en forma, a aprender idiomas, me inspiró a cuidar más mi cuerpo y mi mente. Empecé a hacer ejercicio regularmente, a comer más sano, a leer más libros. Me di cuenta de que era importante invertir en mí misma, en mi bienestar. Por otro lado, la energía positiva y el carisma de Method de Mir me inspiraron a ser más extrovertida, a conectar más con la gente, a sonreír más. Me di cuenta de que la felicidad es una elección, y que podemos encontrarla en las cosas simples de la vida. La serie también me despertó el interés por aprender turco. Sí, lo sé, es un idioma difícil, pero me encanta la sonoridad de las palabras, la belleza de la cultura. Empecé a tomar clases online, a practicar con aplicaciones, a ver vídeos en turco. Aún estoy aprendiendo, pero me divierte mucho el proceso. Y no solo eso, también me animé a viajar. Siempre había soñado con conocer Estambul, con visitar los lugares que había visto en la serie. Así que decidí ahorrar y planear un viaje. Fue una experiencia inolvidable. Recorrí las calles de Estambul, visité la Mezquita Azul, el Gran Bazar, el Palacio de Topkapi, todo era aún más impresionante en persona. Pero lo más importante de todo es que Can Yaman y de Method de Mir me ayudaron a reconectar conmigo misma. Me recordaron que tengo sueños, que tengo pasiones, que tengo la capacidad de lograr todo lo que me proponga. Me dieron el impulso que necesitaba para salir de mi zona de confort y empezar a vivir la vida que realmente quiero. Sé que para algunos esto puede sonar un poco exagerado, un poco fanático, pero de verdad creo que la influencia de las personas que admiramos puede ser muy poderosa. Can Yaman y de Method de Mir, sin saberlo, me inspiraron a ser una mejor versión de mí misma. Me enseñaron que la pasión, la dedicación y la energía positiva son clave para alcanzar la felicidad. Y no estoy diciendo que ahora mi vida sea perfecta, ni mucho menos. Sigo teniendo mis problemas, mis preocupaciones, mis días malos. Pero ahora tengo una perspectiva diferente, una actitud más positiva.
Sé que puedo superar cualquier obstáculo si me lo propongo. En resumen, Can Yaman y The Method de Mir, a través de su trabajo y su ejemplo, me enseñaron la importancia de perseguir tus sueños, de ser apasionado en lo que haces, de cuidar tu cuerpo y tu mente, de conectar con la gente y de encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida. Su influencia fue un antes y un después en mi vida, y estoy muy agradecida por ello. Ahora bien, para entender mejor cómo esta influencia se manifestó en mi día a día, quiero profundizar un poco más en los aspectos específicos de su trabajo y personalidad que resonaron conmigo. No se trata solo de la historia romántica de la serie, sino de la forma en que ambos actores, tanto individualmente como en conjunto, proyectaron valores y actitudes que me resultaron inspiradoras. Can Yaman, más allá del galán de telenovela, Can Yaman no es solo una cara bonita. Descubrí que detrás de ese físico impresionante y esa sonrisa cautivadora, hay un hombre dedicado, disciplinado y con una gran ambición. Su dedicación al fitness, por ejemplo, no es solo por estética. Es una filosofía de vida, una forma de demostrar que con esfuerzo y constancia se pueden alcanzar metas. Empecé a seguirlo en redes sociales y me sorprendió ver su rutina de entrenamiento, su compromiso con una alimentación saludable, su interés por aprender idiomas. Esto me hizo reflexionar sobre mis propios hábitos. Me di cuenta de que estaba descuidando mi salud, que no me estaba dedicando tiempo a mí misma. Así que, inspirada por Can, empecé a ir al gimnasio regularmente. Al principio fue difícil, me costaba levantarme temprano, me dolían los músculos, pero poco a poco fui creando una rutina. Y lo más importante, empecé a sentirme mejor, con más energía, con más confianza en mí misma. Además, Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, que no se encasilla en un solo tipo de papel. Ha participado en diferentes proyectos, explorando diversos géneros y personajes. Esto me inspiró a salir de mi propia zona de confort en el trabajo. Me animé a proponer nuevas ideas, a tomar más responsabilidades, a buscar nuevos desafíos. Y me di cuenta de que era capaz de mucho más de lo que creía. La mentalidad de nunca dejes de aprender y crecer que proyecta Can, se convirtió en mi mantra personal. The Method de Mir, la energía contagiosa y el poder de la autenticidad, The Method de Mir es un torbellino de energía positiva. Su sonrisa es contagiosa, su carisma es arrollador y su autenticidad es admirable. En un mundo lleno de filtros y apariencias, The Met se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Me encanta su sentido del humor, su capacidad para reírse de sí misma, su cercanía con sus fans. A través de sus entrevistas y publicaciones en redes sociales, transmite una energía muy positiva, que te hace sentir bien contigo mismo. Me inspiró a ser más auténtica, a mostrarme tal como soy, sin miedo al que dirán. Empecé a conectar más con la gente, a ser más abierta y honesta en mis relaciones personales. Y me di cuenta de que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en ser fiel a uno mismo. Además, The Met es una actriz talentosa y versátil. Ha demostrado su capacidad para interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su dedicación y pasión por su trabajo son evidentes en cada uno de sus proyectos. Me inspiró a ser más apasionada en mi propio trabajo. A ponerle más corazón a lo que hago, a buscar la excelencia en cada tarea. Y me di cuenta de que cuando haces lo que te gusta, el trabajo se convierte en una fuente de satisfacción y alegría. La química en pantalla y el poder de la colaboración, La química entre Can Yaman y The Method de Mir en Erkencicus era palpable. Su conexión en pantalla era mágica, y transmitía una sensación de amor, complicidad y alegría que era imposible de ignorar. Pero más allá del romance ficticio, me inspiró la forma en que ambos actores trabajaban juntos, colaboraban y se apoyaban mutuamente. Se notaba que había un gran respeto y admiración entre ellos. Se complementaban a la perfección, sacando lo mejor el uno del otro. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia de la colaboración en el trabajo y en la vida. Me di cuenta de que es mucho más fácil alcanzar el éxito cuando trabajas en equipo, cuando compartes tus ideas, cuando apoyas a los demás. Empecé a ser más colaborativa en mi trabajo, a escuchar las opiniones de mis compañeros, a ofrecer mi ayuda cuando era necesario. Y me sorprendió ver cómo la colaboración mejoraba el ambiente laboral, aumentaba la productividad y fortalecía las relaciones interpersonales. Más allá de la pantalla, un viaje de autodescubrimiento,
En resumen, la influencia de Can Yaman y de Method Demir en mi vida fue mucho más allá de una simple admiración por dos actores. Fue un catalizador para un viaje de autodescubrimiento, un impulso para salir de mi zona de confort, una inspiración para perseguir mis sueños. Me enseñaron la importancia de cuidar mi cuerpo y mi mente, de ser auténtica y apasionada, de colaborar y apoyar a los demás. Me recordaron que tengo el poder de cambiar mi vida, de crear la realidad que quiero. El viaje a Estambul fue la culminación de esta transformación. Visitar los lugares que había visto en la serie, conocer la cultura turca, probar la gastronomía local, fue una experiencia enriquecedora que me abrió los ojos a un mundo nuevo. Me di cuenta de que hay mucho más allá de mi rutina diaria, que hay un mundo lleno de posibilidades esperando a ser explorado. Ahora me siento más segura de mí misma, más motivada y más feliz. Sigo trabajando en mis metas, superando mis obstáculos y aprendiendo de mis errores. Sé que el camino no siempre es fácil, pero estoy dispuesta a enfrentar cualquier desafío con una actitud positiva y una sonrisa en el rostro. Y todo esto gracias a la influencia de Can Yaman y de Method Demir. Dos personas que sin saberlo cambiaron mi vida para siempre. Bueno, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya inspirado, que les haya hecho reflexionar un poquito sobre el poder de la inspiración. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado conocer un poquito más sobre mi historia y sobre cómo Can Yaman y The Method Demir influyeron en mi vida. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna serie o película que les haya marcado? ¿Admiran a algún actor o actriz en particular? ¿Creen que la inspiración puede cambiar vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora, por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activando la campanita recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Hasta la próxima.